Gracias, Antonio, por tus amables palabras de presentación, hermanos. Para recordar en qué momento nos encontramos, en base a lo que ayer estuvimos explicando, diré simplemente que estamos, entre ayer y hoy, desarrollando un seminario sobre lo que es para mí la más grande profecía de todos los tiempos, superior incluso a las de Daniel o Apocalipsis, la profecía del propio Jesús. Por eso Jesús decíamos que es el más grande de los profetas. Y de qué manera magistral la pregunta de sus discípulos él trazó la panorámica desde su tiempo hasta la venida de Jesús, y cómo nosotros tenemos que estar muy atentos al cumplimiento de todos los eventos y los detalles que Jesús allí mencionó, porque son la evidencia de que su regreso está cercano. Ayer decíamos, estudiando el capítulo 24 y 25, que hay dos partes. Una es una explicación de Jesús motivada por la pregunta que le hacen sus discípulos: ¿cuándo y qué? ¿Cuándo y qué? El cuándo hace referencia al tiempo y el qué hace referencia a los acontecimientos, a las señales concretas que tendrían que aparecer respecto a dos acontecimientos: a la destrucción de Jerusalén y a la venida del Señor, que decíamos que los discípulos confundían en su realización, o creían que tendría lugar en el mismo momento, según explica detalladamente Ellen White en varios de sus libros, pero que son dos acontecimientos evidentemente distintos. Jesús contestó al qué, de qué manera sucederían las señales que precederían a la destrucción de Jerusalén y el tiempo sobre ellas, para después contestar ordenadamente y no de manera confundida ni mezclada. Eso lo veremos esta tarde, tanto en la propia Biblia como en el comentario de Ellen White, especialmente el capítulo en el Monte de los Olivos. Y él contestó ordenadamente, pues, las señales que precederían la destrucción de Jerusalén y el final de la nación judía, el tiempo en que ocurriría la destrucción de Jerusalén, las señales que ocurrirían antes de la venida de Cristo, y finalmente también habló sobre el tiempo en que se produciría la segunda venida, su segunda venida. Eso ocupa los primeros 39 versículos del capítulo 24. Los restantes versículos del capítulo 24 dijimos ayer que eran, ¿qué? Tres pequeñas parábolas que tienen su ampliación, su explicación más desarrollada en el capítulo 25 con tres parábolas más grandes. Pero las pequeñas parábolas y las grandes parábolas están íntimamente conectadas, no solamente por el tema, sino por el vocabulario preciso que hay en alguna de ellas. Y ayer vimos una pequeña parábola, la parábola del padre vigilante, que se corresponde por el tema y por el vocabulario de manera milimétrica con la parábola de las 10 vírgenes. Doy simplemente como botón de muestra para los que no vinieron o para recordar a los que vinieron cómo terminan una y otra. Velad, o cómo empiezan: velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y finaliza: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Y la parábola de las 10 vírgenes termina igual. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Hay otra parábola pequeña, la del siervo fiel y el siervo infiel, en donde aparecen las palabras Señor y siervo, además el mismo número de veces, y esa se corresponde con la parábola de los talentos, en donde también se habla de Señor y de siervos, y donde las dos finalizan de la misma manera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y la parábola de los talentos, sobre la cual vamos a ver hoy, también finaliza igual. Por lo tanto, 3 pequeñas parábolas, con 3 grandes parábolas, para ilustrar de qué manera el cristiano ha de esperar la segunda venida de Jesús. Ayer vimos las 2 primeras actitudes: vigilancia y preparación. Estar atentos a todo lo que ocurre, asimilarlo y verlo a la luz de lo que dice Jesús, y preparación para la segunda venida. Si no estamos preparados, el Señor vendrá, pero a nosotros no nos servirá. La tercera actitud es de qué manera hemos de actuar mientras esperamos la segunda venida. Y tanto la pequeña parábola, que hoy yo no voy a explicar porque valdría la pena, y un seminario de un fin de semana pues da para lo que da, entonces forzosamente tenemos que resumir. Pero la primera parábola, la de el siervo fiel e infiel, es muy bonita. Y habla ya del trabajo, cuando dice en el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando Señor venga, le haya, en algunas versiones dice haciendo sí, en otras pone trabajando así, implicado así. Implicado en el trabajo sobre el cual le puso el Señor. Esa parábola, en el vocabulario, coincide también con la grande. La parábola de los talentos empieza porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La parábola pequeñita dice que sobre aquel siervo él le puso sus bienes para trabajar. Les entregó sus bienes. En este primer versículo, mis queridos hermanos, ya aparece un primer hecho que llama poderosamente la atención. Y es el depositar en manos de siervos, la palabra es esclavo, todos los bienes que tiene un señor. Cuando hay en la vida real personas que tienen fortunas, o no tantas fortunas, y se piensan 2 veces dejar lo que tienen no ya en manos de los siervos, sino en manos de sus propios hijos. Aquí vemos por parte del Señor una generosidad, un preocuparse, una confianza por el bienestar de los demás verdaderamente extraordinaria. Esta parábola, que ha tenido muchas interpretaciones, y la mayor parte de ellas pues yo creo que son certeras, muy pocas veces se la relaciona con el contexto en el que fue pronunciada, es decir, inmediatamente después del discurso en el que Jesús predijo las señales y el tiempo de su venida. Hay que hacerlo en ese contexto. Y muchas veces se ha dicho que son las habilidades que el Señor da, que son... es verdad. Y cómo tenemos que hacer buen uso
de los talentos, ¿verdad?, los dones que el Señor nos da. Es verdad, pero es mucho más que eso. No podemos olvidar el momento en el que sucede la acción. Y la acción sucede, o esta parábola sucede después, o está en el contexto que os acabo de decir. ¿Qué son los bienes? La parábola siguiente, se habla muchas veces de la herencia, heredad, el reino preparado para vosotros. Nosotros somos, hermanos, ante todo, herederos de la salvación. Esto no es una frase mía, esto es una frase del apóstol Pablo. La podéis encontrar, es verdad que lo hace en un contexto, hablando de los ángeles, pero en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, él dice, hablando de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La herencia más importante, queridos hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos es la salvación. Y el trabajo principal, el que tenemos que hacer y el que está directamente relacionado en el contexto de la parábola, es el de trabajar por la salvación. Salvación, no para ganártela, esa ya está hecha. Salvación que Dios ha hecho por ti y por mí, pero que ahora tú tienes que hacer para todos los demás, para que todos los demás conozcan esa salvación. Sobre eso el Señor sí que nos pedirá cuentas y muy estrictas. Aquí no se trata únicamente de emplear las habilidades que tenemos. Se trata de trabajar por y para la segunda venida, por y para heredar la salvación. Y es una coincidencia, pero el primer sábado de mes es un sábado que normalmente la Iglesia Adventista dedica en todo el mundo a fomentar el ministerio personal, que no es otra cosa que la extensión del Evangelio, y hoy nos coincide, eso sí que es pura coincidencia, con el tema que yo quiero explicar esta mañana. Él entrega sus bienes, los da generosamente. El bien de la salvación, para que sea distribuido. Y llama a 3, a cada uno le dio conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Jesús abandonó la tierra y marchó al cielo. Y volverá, como este hombre volvió. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció, trabajó, se esforzó. El negociar implica interactuar, el hablar, comunicar, extender, y ganó otros 5. El que había recibido 2, lo mismo. Y el que había recibido 1 también trabajó. Porque el texto dice que cavó y posiblemente físicamente lo hizo más que los otros, pero en dirección opuesta. Los otros lo hicieron horizontalmente, de tú a tú,
de persona a persona, de miembro a miembro, comunicándolo. El otro lo hizo hacia abajo. Hacia abajo. No sé si captáis la imagen, pero es muy profunda. El otro sepultó. El otro enterró. Los primeros es símbolo de vida, de negociar, de hablar de tú a tú, de comunicar. El otro símbolo de enterrar, de morir. Porque solo se entierra lo que no vale. Pero el Señor regresó. Es cierto, y fijaos que la parábola ya va prediciendo lo que ocurriría. No dice que después de un tiempo el Señor vino, no, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. El Señor predijo también que su venida tomaría su tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló con ellos cuentas. Y cuando llegó el que había recibido 5 talentos, él trajo otros 5. Reconoce que lo que él pudo traer de más a su Señor es porque el Señor se lo dio. Tú me entregaste, tú me diste, yo recibí de ti. Nadie por sí mismo hace nada. Solo lo hacemos a través del Señor. Y yo creo que la epístola a los Hebreos es muy clara cuando finaliza en capítulo 13, versículos 20-21, y dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él te hace apto a ti, no tú a ti mismo, para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él a través de vosotros, no tú con tus medios, Dios a través de ti, lo que es agradable por medio de Jesucristo. Esto lo reconoce el siervo. Tú me entregaste, y no poca cosa. Y no poca cosa. Me entregaste 5 talentos. Bien, yo simplemente aquí tienes otros 5. Que gracias, y solo gracias a los que tú me diste, he podido tener. Bien, y el Señor reconoce. Dios es un Dios justo. Y cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo. El Señor no lo dice: hombre, es lo menos que podías haber hecho. Que muchas veces nosotros sí lo hacemos. No esperaba menos de ti, hombre. Por eso confío en ti. No, hermanos, no. Cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. Y esta es una lección que a veces tenemos que aprender, porque hay muchas personas que en su humildad, en su lugar, hacen lo que tienen que hacer, lo que pueden. Y hay que reconocer. Y el Señor lo reconoció. Bien. Me alegro. Muy bien. Sobre poco ha sido fiel, porque aunque le dio muchísimo, ya no lo veremos, comparado con todo lo que tiene Dios, los seres humanos somos ínfimos. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llega a continuación el que tiene 2. Al que le dio 2. El que le dio 2 ganó otros 2. 2 y 2 son 4, es decir, menos de la mitad que el otro. Menos de la mitad que el otro. Sin embargo, es decir, no llegó a 5.
las palabras que Dios pronuncia sobre él son exactamente iguales. Exactamente iguales, cuando había ganado la mitad. ¿Por qué? Pues porque en el trabajo para el Señor nunca mide la cantidad. No mide la cantidad, mide la voluntad, mide la paciencia, mide el esfuerzo, mide el empeño. Por eso yo no he sido nunca amante ni de estadísticas ni de muchas cosas. Hay gente que cuenta los bautismos, los estudios, las bodas, las cosas que hacen. Me parece bien. Me parece bien. Pero si leéis la parábola siguiente, que también es muy interesante, a la hora de rendir cuentas, no valdrá, o el Señor no te dirá, bien, buen siervo y fiel, porque dabas a la semana 25 estudios bíblicos, porque hiciste tantos bautismos, porque estabas sábado tras sábado, viernes tras viernes, porque ibas bien vestido con corbata y con chaqueta. No, esa no será la vara de medir del Señor, será otra. Por eso lo dijo lo mismo, al que había ganado 2, más, que en total sumaron 4, que al que había ganado 5, que en total sumaban 10. Y ese es un aspecto, hermanos, que también tenemos que valorar. Porque a veces, inconscientemente, a la hora de valorar las personas, pues desgraciadamente también lo hacemos por el tanto tienes, tanto vales. Y no es así. Y no es así. En la manera de ver Dios las cosas, Dios trabaja de otra manera. Y alabó exactamente igual, con los mismos términos, al segundo que al primero. Y lo hizo de corazón. Y lo hizo de corazón porque los dos habían puesto todo su empeño en extender el Evangelio. Somos herederos de la salvación. Y viene un tercero. Y el tercero, este viene con... El lenguaje es el más extenso. Este dice, Señor, yo te conocía que eres un hombre duro. Duro porque siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Os acordáis cuando Jesús hablaba con la samaritana y vio venir por entre los sembrados a los samaritanos cuando dijo, ya están los campos listos para la siega? Era el mes de diciembre. Los sembrados todavía no estaban para ser cogidos. Pero en la obra del Señor, la extensión del Evangelio no puede esperar. No podemos decir ahora sí, ahora no es el tiempo. No puede esperar, hay que hacerlo. Y aquí se habla, hombre duro, habla de... La palabra en el original es una palabra escleros, la recordaréis con arteriosclerosis, es cuando uno por el endurecimiento del trabajo sus manos se hacen con callos, es un hombre trabajador. El siervo Jesús fue un hombre trabajador, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Excusas de mal pagador. ¿Se puede tener miedo de alguien que te ha dado la herencia, tú que eres un siervo? ¿Miedo de qué? ¿De qué? Y lo escondí. Aquí tienes lo tuyo. Y aquí muchas personas a veces me han preguntado, pastor, pero qué duro aquella persona. Qué duro porque
¿En qué le defraudó? Si al fin y al cabo él devolvió exactamente lo que se le había entregado, no se quedó nada. No metió ninguna parte en un sobre, ahora que están de moda. No metió ninguna parte en el sobre, lo entregó entero, lo devolvió entero. Claro que perjudicó. Mira, yo esta mañana, cuando me he levantado, no tengo la costumbre, pero por hacerlo al día, he puesto internet. Y he puesto el valor del precio del oro. Y hay una página que se llama Vendo Oro, ¿no? Y allí lo ponía. 34,99, 35, vamos a poner, el oro de mejor calidad, el gramo. Hoy se busca, se paga. El de mejor calidad, ¿eh? El talento, si miráis en cualquier Biblia, que tenga pesas y medidas, pues alguno cree que el talento es una moneda. No es una moneda. Talento no es una moneda. Tiene un valor en dinero, pero no es una moneda, es una medida de peso. Si vais a la Biblia, no busquéis en las monedas, buscad en los pesos, por aquello estará. Y varía, porque varió bastante, variaba desde los 26 kilos hasta los 49. Yo he tomado una intermedia, que es la que más hay en la Biblia. Unos 36 kilos. De hecho, cuando en Apocalipsis se dice que haría granizo del tamaño de un talento, pues evidentemente no es una monedita, eso no lo pondría, sino se refiere a esa cantidad, ¿verdad?, de peso de un granizo espectacular. Multiplicad vosotros 36.000 gramos por 35. A ver, ¿alguien me puede hacer la operación? ¿Eh? 1.260.000 euros. Es que no le dio poco a aquel. A aquel que menos le dio, y que algunos dicen pobrecito, pues es que al fin y al cabo le devolvió, es que no es que le diera poco, es que le dio muchísimo. Yo al menos con 1.260.000 os aseguro que sí sabría hacer algo, ¿eh? No sé si la mayoría de vosotros, yo sabría hacer algo. No le dio poco, le dio muchísimo. Por eso le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí. Y por eso ahora viene la explicación. Podrías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío más los intereses. El sistema bancario en tiempos de Jesús estaba desarrollado, ¿no pensáis que no estaba desarrollado? Mirad cómo ahí lo explica con mucha claridad. Yo hubiera recibido lo mío y los intereses, que no son pocos, ¿eh? Si vais hoy con 1.260.000 euros, el 5 o el 6%, y no en acciones preferentes, se partirán la cara por dároslo. Os lo aseguro. Se partirían la cara por daros esa cantidad. Y no en preferentes, sino en un plazo fijo normal. Id sumando a ver cuánto es esto en intereses. Le dio muchísimo. La salvación, sencillamente, hermanos, es que no tiene precio. El don de la salvación, que es individual, no tiene precio. Y por lo tanto, no se trata de valorarla o de apreciarla, que también. Se trata de extenderla. Es preciosa, se trata de comunicarla. Se trata de expandirla.
Porque es la salvación. Es lo que el Señor entregó en sus manos. Sí, ya sé también que eso puede decir con los dones, con los talentos musicales o de habla, pero es la salvación lo que hay que comunicar. Dejémonos de rodeos, hermanos. Y el Señor de eso nos pedirá cuentas. ¿Y qué significa esconderlo? Pues sencillamente no aprovechar las oportunidades, callar, quedarse en casa, calentitos al fuego, no participar en las actividades que organiza la Iglesia o que uno mismo debe hacer. Eso es esconder. De eso el Señor pedirá cuentas. Porque Dios sencillamente ha distribuido, si queréis, los dones, los talentos, en la Iglesia de forma carismática. Nuestra Iglesia tiene una estructura carismática. No estoy diciendo que sea una iglesia carismática como las iglesias carismáticas, pero sí que los carismas están divididos en la Iglesia. Dios no ha entregado sus dones a una persona enteros. Los ha distribuido a unos más y a unos menos, más responsabilidad, pero al más pequeño le ha distribuido y mucho. Y ese tiene que comunicar. Por eso muchas personas a veces me han preguntado, pastor, ¿y es obligatorio venir a la iglesia? ¿O es que uno no puede tener comunicación con Dios en sábado? Pues sí, pero hay que venir a la iglesia. Y hay que estar en la iglesia. Yo en sábado puedo estar bajo un pino y tener comunicación con Dios, pero he de venir a la iglesia. Regularmente. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado a mí dones que tengo yo, que yo tengo que compartir con la iglesia. Pero sobre todo, porque el Señor ha repartido dones en los demás que no tengo yo y que necesito para llevar a cabo la obra del Señor. Por eso hay que venir a la iglesia y no se puede quedar uno en casa. Porque Dios ha distribuido los dones de esta manera. Por lo tanto, cada don es absolutamente necesario. Cada talento, que es muchísimo, puesto en tu mano, hay que hacerlo. ¿Deberías haber dado mi dinero a los banqueros o puesto en el bote común? Habrías hecho mucho más. Quitadle pues el talento y dadlo al que tenía 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. 3 pequeñas parábolas, 3 actitudes fundamentales. La vigilancia. El estar atentos. El estar atentos a lo que pasa. No solamente para ver de qué manera se van sucediendo las cosas, sino, como decíamos ayer, porque hay alguien que sí que trabaja, y mucho. Y ese puede hacerte caer. Hay que estar vigilando. Ayer hablábamos de ello. Hay que prepararse. Hay que prepararse. El protestantismo aportó muchas cosas, ha aportado muchas cosas, pero esa verdad que es trascendental, que Dios Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer para salvarse y punto y final, no es verdad. No es verdad. No es punto y final, es punto y seguido. La gracia de Dios, dice Tito capítulo 2, versículo 11, actúa constantemente, trabaja constantemente en las personas. No es una gracia pasiva, es activa. Es activa, actúa constantemente en ti.
Y la venida del Señor necesita preparación. Necesitamos prepararnos, lo decía el profeta Amós, prepárate para salir al encuentro con tu Dios. No comento este capítulo, pero es muy interesante esa profecía de Amós también. Necesita preparación. Y la preparación requiere examen, requiere ver dónde estoy. Y como decíamos ayer, no tener claro hacia dónde vamos, que eso lo doy por sentado. Buenos estaríamos si a estas alturas no supiéramos hacia dónde nos dirigimos, sino de qué manera me preparo yo para alcanzar ese objetivo. Es esencial, eso la parábola de las 10 vírgenes, lamentablemente no vamos a tener tiempo en este seminario, es fundamental para entender la preparación. Pero hay que actuar. Y la parábola de los talentos me dice que mientras estoy en este mundo, atento, preparándome para ese encuentro, yo tengo que actuar. Yo tengo que trabajar con todo lo que el Señor me ha dado. Con todo lo que el Señor ha puesto, entre ellos la Iglesia, o sobre todo la Iglesia. Cuando leéis el primer capítulo, primer párrafo, primera línea del libro Los Hechos de los Apóstoles, Elena White dice, la Iglesia es el medio que Dios ha puesto en la tierra para trabajar por la salvación de los hombres. Línea número 1. Leedlo. Y a veces, pues la Iglesia se convierte en un fin. Venimos a la Iglesia, escuchamos, cantamos, de vez en cuando alguna obra, alguna comida fraternal. No. Si eso es la Iglesia, estáis equivocados. Leed primer capítulo, primer párrafo, primera línea del libro Los Hechos de los Apóstoles, de Ellen White. La Iglesia es el medio que Dios ha puesto, y después lo desarrolla en las siguientes líneas, para trabajar por la salvación de los hombres. Y tú eres miembro de Iglesia, y yo soy miembro de Iglesia. ¿Cómo utilizamos esa estructura? ¿Cómo utilizo yo todo lo que el Señor me ha dado? El Señor en esta mañana te dice a ti y a mí, a través de la parábola de los talentos, que tenemos que trabajar. Y sobre la extensión del Evangelio, y sobre otras cosas también, pero sobre la extensión del Evangelio y del hecho de la salvación del Señor a los demás, de eso sobre todo, el Señor te pidiera cuentas y me pidiera cuentas. ¿En qué actitud estás? ¿En qué actitud estoy? La preparación para el Señor, la vigilancia mientras espero la segunda venida, requiere que examine mi compromiso activo en la Iglesia de Dios. Y eso también es una cosa personal. Es verdad que yo lo puedo hacer en grupo, lo puedo hacer en la Iglesia, con la estructura de la Iglesia, que fue creada con esa finalidad. Pero como yo decía ayer, yo no puedo trabajar por Néstor, ni Néstor por mí. Lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer él. Y lo tengo todo. El Señor ha trabajado en mí. Pues mi deseo en esta mañana es que cuando Él venga, yo pueda escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Que el Señor nos bendiga.